Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hola. Esta vez nos vamos a sumergir en el mundo de Aristóteles. ¡Wow! En concreto en su obra acerca del alma. Ah. Sé que a ti te interesa mucho este tema. Sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que me entusiasma poder explorarlo contigo. Genial. Para ello nos va a acompañar un experto en filosofía griega. Encantado de estar aquí. Acerca del alma. Sí, Es una obra clave para entender a Aristóteles. totalmente. En cierto modo, para entendernos a nosotros mismos. Sin duda. Has reunido extractos de la obra junto con la introducción de una traducción moderna. Así es. ¿Por dónde empezamos? Bueno, quizás lo mejor sea situar un poco a Aristóteles en su contexto. Vale. No olvidemos que fue discípulo de Platón Claro. y maestro de Alejandro Magno. Menuda combinación. Desde luego. Eso ya nos da una pista de la amplitud de su pensamiento. Exacto. Aristóteles no se limitó a un solo campo del saber, Ya. sino que abordó temas tan diversos como la lógica, la física, la ética, la política. Incluso la biología. Caramba. En todas estas áreas buscó principios universales, conexiones que dieran sentido al conjunto del conocimiento. De ahí la importancia de entender su metafísica, ¿no? Total. Esa base sobre la que construye su visión del mundo Sí. y, por supuesto, su visión del alma. Claro, y aquí es donde entra en juego acerca del alma, una obra profundamente conectada con su metafísica. Ya. Para Aristóteles, para entender qué es el alma, primero debemos comprender que es un ser vivo, Ajá. que lo distingue de la materia inerte. Ya hablamos de conceptos como sustancia, forma, materia. Exacto. Y, por supuesto, el famoso hilemorfismo. Ajá. A veces me cuesta un poco entender estas ideas. Es normal, son conceptos complejos. Sí. Imagina un jarrón de barro. Bye. La materia sería el barro. Ajá. La forma sería el diseño, la estructura que lo convierte en un jarrón Sí. y no en un simple montón de barro. Ya. Para Aristóteles, todo ser vivo o inerte es una combinación de materia-forma. Vale, entiendo. ¿Y dónde encaja el alma en esta ecuación? Pues precisamente ahí está la clave. Ajá. El alma sería la forma de un cuerpo vivo, su principio vital. Ya. No en ente separado que habita el cuerpo, Ah. sino el principio que lo organiza, lo anima, le da sus capacidades específicas. Es decir, que alma no es una especie de fantasma No. que entra y sale del cuerpo, No. sino algo intrínseco al propio ser vivo. Exactamente, el alma es lo que hace que un ser vivo sea lo que es. Ya. Que una planta crezca, que un animal sienta y se mueva, que un humano piense y razone. Es una visión radicalmente distinta a la que tenían otros filósofos de la época, ¿no? Totalmente. Aristóteles rompe con la idea del alma como algo inmaterial e inmortal y la integra en su propia teoría del ser en su limorfismo. Y claro, si el alma es la forma del cuerpo, entonces cada tipo de ser vivo tendrá un tipo de alma diferente. Exacto. Aristóteles propone una jerarquía de almas. Ajá. El alma vegetativa presente en las plantas responsable de las funciones básicas de nutrición, crecimiento y reproducción. Luego está el alma sensitiva que encontramos en los animales Sí. y que añade a las funciones vegetativas la capacidad de sentir, de percibir el entorno y de desear. Y por fin llegamos a la que nos interesa a nosotros, el alma racional exclusiva de los seres humanos. Efectivamente, el alma racional incluye las funciones de las otras dos, pero además nos dota de la capacidad de pensar, de razonar, de abstraer conceptos universales. Ya. Es lo que nos permite comprender el mundo, hacer ciencia, filosofía. Y crear podcasts como este. Sin duda, pero ojo que la razón no actúa sola. Aristóteles le da mucha importancia al deseo, a las pasiones como motor de la acción. Interesante. Sí. Ya. Ah, ya. Eso me parece fascinante, esa idea. Claro. De que no somos simplemente seres racionales, ¿No? sino que estamos movidos Por por una serie de una serie de impulsos, afectos, de deseos. de ya. deseos, que a veces entran en conflicto con la razón. Totalmente. Que en el fondo nos hacen ser quienes somos. Sin duda ese es uno de los grandes temas de la filosofía. La relación entre razón y pasión, entre intelecto y emoción. Y Aristóteles lo aborda de una forma muy original, ¿no? Sí, sí, desde luego. Intentando integrar ambas dimensiones del ser humano. Exacto, para él no hay una separación tajante entre cuerpo y alma, entre razón y emoción, sino que todo está interconectado. Es una visión muy holística, Totalmente. que creo que sigue siendo muy relevante hoy en día. Sin duda. Bueno, pues ya tenemos una primera aproximación a la visión de Aristóteles sobre el alma. Sí. En los siguientes apartados de esta inmersión, Ajá. vamos a profundizar en otros aspectos de su pensamiento, Me parece bien. como el conocimiento, la percepción, la acción. Genial. Y veremos cómo todas estas ideas se conectan entre sí Perfecto. para ofrecernos una visión completa del ser humano. De acuerdo. Hasta la próxima. Hasta luego. Precisamente esa interacción entre razón y deseo Sí. es uno de los temas más interesantes que explora Aristóteles
acerca del alma. Ya. Y nos lleva a otra pregunta fundamental. ¿Cómo conocemos el mundo? Claro, si el alma es la forma del cuerpo y nos permite actuar, Sí, también debe permitirnos comprender lo que nos rodea. exacto. ¿Cómo explica Aristóteles ese proceso de conocimiento? Para Aristóteles, conocer es, en cierto modo, asimilar la forma del objeto conocido. O sea, Recuerda el ejemplo del jarrón. Al conocerlo nuestra mente, abstrae su forma, ajá. su esencia, lo que lo hace ser un jarrón y no otra cosa. Es decir, que nuestro conocimiento no es una simple copia de la realidad, No, sino una especie de digestión mental de las formas de los objetos. exacto. Y aquí de nuevo vemos la importancia del hilemorfismo. Ya. No captamos la materia del objeto, Ajá. sino su forma, su estructura inteligible. Fascinante. Pero, ¿cómo se produce ese proceso de abstracción? Buena pregunta. ¿Cómo pasamos de la percepción sensorial al concepto? Aquí entran en juego dos facultades del alma, el intelecto pasivo Sí. y el intelecto activo. Ah. Imaginen el intelecto pasivo como un lienzo en blanco listo para recibir las impresiones del mundo exterior. Los sentidos a través de la percepción. Ajá. Pintan en ese lienzo las formas de los objetos. Vale, entiendo, pero esa imagen sería incompleta, ¿no? Claro. Así era como un boceto lápiz, Sí, sí. color sin profundidad. Exacto. Ahí es donde interviene el intelecto activo. Es como el pintor que a partir del boceto crea una obra completa llena de matices y significado. Ajá. El intelecto activo ilumina las imágenes sensoriales. Las organiza, las relaciona y extrae de ellas los conceptos universales. Es como si el intelecto activo fuera el software que procesa los datos que proporcionan los sentidos. Es una buena analogía. Ya. Y ese proceso de abstracción es lo que nos permite ir más allá de la experiencia inmediata, comprender las causas, establecer relaciones, formular leyes. Sí. Es la base del conocimiento científico y filosófico. Increíble, pero ¿qué pasa con la imaginación? Aristóteles también le dedica un espacio en acerca del alma. Claro. ¿Qué papel juega en todo esto? La imaginación es una facultad fascinante para Aristóteles. La sitúa entre la percepción sensorial y el intelecto como un puente entre ambos. ¿En qué sentido? La imaginación se nutre de las imágenes que proporcionan los sentidos, pero no se limita a reproducirlas pasivamente. Puede combinarlas, transformarlas, crear nuevas imágenes a partir de ellas. Es como si tuviéramos un estudio de cine mental donde podemos editar las películas de la realidad. Exacto, y esa capacidad de manipular imágenes es esencial para muchas funciones cognitivas. Nos permite recordar el pasado, anticipar el futuro, resolver problemas, tomar decisiones. Es decir, que la imaginación no es solo una fuente de fantasías, ¿No? sino una herramienta fundamental para comprender el mundo y actuar en él. Totalmente. De hecho, para Aristóteles, la imaginación juega un papel crucial en la deliberación moral. Nos permite visualizar las consecuencias de nuestras acciones, ponernos en el lugar del otro, anticipar los resultados de nuestras decisiones. Ya veo, la imaginación no es solo un juego, No. sino una facultad que nos ayuda a ser más racionales, a tomar mejores decisiones. Exactamente. Y esto nos lleva a un punto importante. A ver. Aristóteles no ve la razón como algo frío y calculador, sino como una facultad que integra las emociones, la imaginación, la experiencia sensorial. Es una visión muy holística del ser humano, ¿no? Total, no. Donde la razón no está separada del cuerpo y las emociones. Para Aristóteles, el ser humano es una unidad, un compuesto inseparable de cuerpo y alma. Ya. Y todas las facultades del alma, desde la nutrición hasta el intelecto, trabajan juntas para que podamos vivir, conocer y actuar en el mundo. Ahora bien, si hablamos de conocimiento, Sí. no podemos olvidar que a veces nos equivocamos, que nuestros sentidos nos engañan, que cometemos errores de juicio. Claro. ¿Cómo explica Aristóteles el error en la percepción? Es una pregunta muy interesante. Aristóteles reconoce que la percepción no es infalible, que puede verse afectada por factores externos o internos. Por ejemplo, si vemos un objeto a lo lejos, Sí. podemos confundir su tamaño o su forma. Exacto, las condiciones de luz, la distancia y el estado de nuestros sentidos. Todo esto puede influir en la percepción. Pero también podemos equivocarnos al interpretar la información que nos dan los sentidos. Claro, por ejemplo, si vemos una sombra en la oscuridad, podemos confundirla con una persona. Ahí el error no está en la vista, sino en la interpretación que hacemos de la imagen. Y en esa interpretación, las emociones también pueden jugar un papel importante, ¿no? Sin duda, El miedo, por ejemplo, claro. puede hacernos ver peligros donde no los hay. Totalmente nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestros miedos. Ya. Todo esto puede condicionar la forma en que percibimos el mundo. Es decir, que la percepción no es un proceso puramente objetivo, No. sino que está influido por factores subjetivos. Exacto, y esto nos lleva a una reflexión interesante. A ver. Si la percepción puede ser engañosa,
¿Cómo podemos estar seguros de la verdad de nuestro conocimiento? Claro. ¿Cómo podemos distinguir lo real de lo ilusorio? Esa es una gran pregunta. Y creo que nos lleva al corazón mismo de la filosofía. Aristóteles nos ofrece algunas herramientas para afrontar este desafío. Nos habla de la importancia de la observación cuidadosa de la comparación del razonamiento lógico. Y también de la prudencia, de la capacidad de dudar y de cuestionar nuestras propias percepciones. En definitiva, nos invita a ser humildes ante la complejidad del mundo y a no dar nada por sentado. Exacto. Y esa actitud de búsqueda de indagación constante es la que nos permite acercarnos a la verdad, aunque nunca la poseamos de forma absoluta. Hemos explorado cómo Aristóteles concibe el alma, el conocimiento, la percepción. ¿Sí? Pero aún nos queda un tema crucial: la acción. Claro. ¿Cómo explica el Estagirita ese impulso que nos lleva a movernos, a perseguir objetivos, a transformar el mundo que nos rodea? Es una pregunta clave, sin duda, para Aristóteles. El movimiento es inherente a los seres vivos, una manifestación de su alma, de su dinamismo interno, y aquí entra en juego un concepto fundamental: el deseo. El deseo como motor del movimiento, ¿no? Ya lo hemos mencionado antes, pero me intriga profundizar en esta idea. Claro, para Aristóteles, todo movimiento, ya sea físico o psicológico, tiene un fin, un objetivo que se desea alcanzar. No actuamos al azar, sino que siempre hay una intención, un propósito detrás de nuestras acciones. Es decir, que no somos como hojas al viento movidas por fuerzas externas, sino que tenemos una dirección, una voluntad que nos impulsa. Exacto, y esa voluntad, esa fuerza interna es el deseo, deseamos algo, y ese deseo nos mueve a actuar para conseguirlo, pero ojo, no todos los deseos son iguales. Claro, podemos desear un vaso de agua, un ascenso del trabajo o la felicidad de nuestros seres queridos, son deseos muy distintos. Precisamente Aristóteles distingue entre deseos sensibles basados en el placer y el dolor y deseos racionales guiados por la razón y la virtud. Es decir, que podemos desear cosas que nos produzcan placer inmediato, como comer un dulce, pero también podemos desear cosas que nos hagan mejores personas, aunque no nos proporcionen una gratificación inmediata. Exacto, y en esos casos el deseo racional puede imponerse al deseo sensible, impulsándonos a actuar de forma noble, ética, virtuosa. Es fascinante, esa lucha interna entre nuestros deseos, esa tensión entre lo que nos apetece y lo que sabemos que es correcto. Sin duda. Y ahí es donde entra en juego la deliberación, la capacidad de sopesar diferentes opciones, de evaluar sus consecuencias y de elegir la que consideramos mejor. Es decir, que no somos esclavos de nuestros impulsos, sino que podemos usar la razón para guiar nuestras acciones. Exacto, la razón nos permite comprender las diferentes opciones, anticipar sus consecuencias y elegir la que mejor se ajusta a nuestros valores, a nuestra idea del bien. Pero ¿dónde queda la voluntad en todo esto? ¿Es lo mismo que el deseo racional o es algo distinto? Es una pregunta compleja. Aristóteles no utiliza un término específico para referirse a la voluntad, como la entendemos hoy en día. Sin embargo, podemos encontrar en su obra elementos que se aproximan a esa idea. Por ejemplo, habla de la proairesis, la capacidad de elegir, de tomar decisiones deliberadas, y también de la encratia, la capacidad de autocontrol, de resistir a los deseos que consideramos perjudiciales. Es decir, que reconoce nuestra capacidad de elegir, de controlar nuestros impulsos, de actuar de acuerdo con nuestra razón. Exacto, y esa capacidad de elección, esa libertad interior, es lo que nos hace responsables de nuestras acciones, lo que nos convierte en seres éticos. Increíble, en Acerca del alma encontramos una visión completa del ser humano, de sus capacidades, de sus luchas internas, de su potencial para el bien y para el mal. Sin duda es una obra que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, sobre lo que nos mueve, sobre lo que nos hace humanos. Y que nos recuerda que la felicidad no se encuentra en la satisfacción de todos nuestros deseos, sino en la búsqueda de la virtud, en el desarrollo de nuestra razón, en la construcción de una vida plena y significativa. Una vida en la que el alma, en todas sus dimensiones, encuentre su armonía y su plenitud. Muchas gracias por guiarnos en esta inmersión profunda en el pensamiento de Aristóteles. Ha sido un viaje fascinante. El placer ha sido mío, y espero que esta inmersión haya despertado en nuestros oyentes la curiosidad por seguir explorando la filosofía, esa búsqueda inagotable del saber que nos hace más humanos. Hasta la próxima inmersión.